recibimos a 3 mujeres que llevan 5 décadas buscando construir verdad y sobre todo justicia. Un 30 de septiembre de 1974, sus vidas cambiaron para siempre. En Buenos Aires, una bomba fue instalada y detonada a distancia en el auto en que estaban sus padres, el ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y Sofía Cuthbert, quienes perdieron la vida en el acto. En su memoria escribieron el libro Lo que tarda la justicia. Hoy, en la entrevista, por primera vez, hablan en conjunto las hermanas Sofía, Angélica y Cecilia Prats Cuthbert. El 30 de septiembre pasado se cumplieron 50 años del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Por primera vez, las 3 hermanas del matrimonio Prats están dando una entrevista en televisión juntas. Quiero agradecer a Angélica, a Sofía, a Cecilia, a las 3 por estar con nosotros aquí en la entrevista. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Y justo cuando están a punto de lanzar este libro que se llama Lo que tarda la justicia, escrito por las 3, donde cuentan este largo y difícil camino que tuvieron que recorrer para lograr hacer justicia por sus padres. Y el libro parte con una imagen desgarradora que quiero leer brevemente. Dice: ocurrió en la casa mortuoria de calle Cangalo, Buenos Aires, Argentina, el 1 de octubre del 74, en un salón inmenso y atiborrado en el que entramos las 3, lenta y silenciosamente. Permanecimos, Sofía, Angélica y Cecilia, largo rato junto a los féretros de nuestros padres, Carlos, de 59 años, y Sofía, de 57, unidos para siempre más allá de la muerte. Y en ese momento relatan que se abrazaron e hicieron una promesa. ¿Qué promesa fue esa, Angélica? Bueno, era tal el impacto respecto a lo que había pasado y de no entender nada de lo que había pasado, no poder creer lo que había pasado, que dijimos: tenemos que llegar a la verdad y tenemos que hacer justicia. Porque no solo la verdad nos bastaba, sino que también se hiciera justicia. ¿Alguna vez pensaron, Sofía, que hacer esta promesa iba a marcar su vida, que iban a tener que invertir tantos años en poder cumplirla? Jamás. Pero sí nos sentimos que era la misión que nosotros teníamos en respeto a nuestros padres. Sentimos que era nuestra misión en la vida lograr que la verdad, la justicia, pero también lograr justicia para que nuestros hijos no heredaran la carga que significa no tener algo resuelto. Y esta promesa la hicieron cuando eran muy jóvenes. Cecilia, tú tenías 19 años. 19 años, sí. Y bueno, esto cambió la vida para siempre. ¿Cómo era la vida de ustedes? ¿Cómo era la familia Prats Cuthbert hasta ese momento? Bueno, hasta antes del viaje de mis padres a Buenos Aires, ¿cierto? Era una vida muy de familia. Yo estudiaba en la universidad, mis hermanas ya estaban casadas, tenían sus hijos. Así que la dinámica era una vida muy familiar y de mucho encuentro permanente. Gracias. Después mi padre se autoexilia en Argentina y mi madre lo sigue unos meses después. ¿Ya? Se hablaba de política en la casa porque se ha reconocido siempre a su padre como un hombre constitucionalista, que estaba en contra de que hubiera un golpe de Estado. ¿Se hablaba de eso en la casa? Por supuesto que sí. Él manifestaba esa preocupación. Por supuesto, su preocupación y su angustia de que los políticos responsables del país, de los distintos partidos políticos, no escucharan y no tuvieran conciencia de lo que significaba un golpe militar. Bueno, él era un estudioso y por tanto, conociendo la historia del mundo, sabía lo que significaba un golpe militar y eso trataba de transmitírselo a los civiles y los civiles no escuchaban. Bueno, en ese tiempo estábamos viviendo momentos difíciles, por lo cual habían muchas situaciones permanentes que mi padre estaba viviendo y que compartía con nosotros en la medida que podía. Entonces estábamos siempre nosotros tratando de apoyar
a mi madre también, porque ella era la compañera que tenía que también sufrir todas estas situaciones que nos pasaban, ¿ya? Pero siempre estuvimos al tanto y conversábamos. Bueno, tal como relataba Cecilia, viene el golpe de Estado. Días antes, el general Carlos Prats había dejado la comandancia en jefe del ejército y tuvo que salir de Chile hacia Argentina. Lo sigue días después su mujer, Sofía. Un año pasó desde que llegó a Argentina para intentar salvar su vida, y después vamos a contar todos los esfuerzos que ellos hicieron para irse más lejos aún. Ya habían recibido amenazas en Argentina, pero no les entregaban nunca los pasaportes. Esto es parte del relato del libro, de cómo se fueron dando situaciones que no eran casuales, que los retuvieron ahí. Angélica, ustedes en el momento, tú decías, vivieron esta confusión. ¿Cuánto tiempo tardaron en tener clara más o menos la película de quiénes estaban detrás del asesinato de sus padres? Intuitivamente muy poco tiempo, porque hubo una cantidad de situaciones que están relatadas en el libro a los días siguientes de la muerte de nuestros padres que ya nos parecieron que eran anormales, como por ejemplo cuando llegamos a Chile, que nos querían forzar a hacer el funeral en la noche. Situaciones como esa ya inmediatamente nos pusieron alerta. Pero a muy poco andar, después tuvimos una entrevista con el general Pinochet, mirarlo a los ojos también nos dio una alerta. Y después, datos que nos iban entregando, a muy poco andar ya teníamos nosotros la sensación de cuál iba a ser la verdad. ¿No hubo nunca un esfuerzo en ese momento, o una simulación al menos, de un esfuerzo por parte del gobierno de Chile, en esa época encabezado por Augusto Pinochet, para intentar esclarecer lo que había ocurrido en Argentina? Era un ex comandante en jefe del mismo ejército. Lo lógico era que Chile quisiera esclarecer lo que había pasado en otro país. Eso también daba luces de que el gobierno estaba detrás. Nosotros habíamos vivido con mi papá una situación de estar muy cerca de cómo se mueve el ejército y el gobierno ante situaciones como esta. Así que sabíamos cuál era la conducta posible y esperable. Y esa conducta no se dio totalmente distinta. Así que nosotros rápidamente nos dimos cuenta cuánto querían estar lejos de la situación. Teniendo esa percepción, Sofía, ¿por qué decidieron ustedes seguir viviendo en Chile? Estábamos en los momentos más duros de la dictadura. Ustedes ya habían recibido un golpe durísimo con la muerte de sus dos padres y sin embargo las tres se quedan a vivir en Chile bajo dictadura. Por lo mismo, porque desde Chile nosotros teníamos que buscar la verdad. Segundo, salir del país, ¿a dónde? ¿Cómo? No teníamos ningún contacto con partidos políticos, con nada. Entonces no teníamos fuera ningún apoyo. Y pensamos y conversamos y dijimos, mientras podamos nos quedamos en Chile, porque además aquí teníamos el apoyo de nuestra familia, de amigos y el trabajo de nuestros maridos. ¿Y sintieron miedo? Muchas veces. Pero ese miedo nunca nos paralizó. Nunca nos paralizó. Nos atrevimos a superar la sensación de miedo muchas veces. Y comenzó esta carrera en la justicia por intentar lograr verdad, con muchos traspiés. Se cerró rápidamente el caso en Argentina sin ningún resultado. Y sin embargo, se empiezan a abrir puertas a raíz de un segundo hecho muy trágico, que fue el asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos. Y aparece una similitud que me imagino inmediatamente a ustedes encendió las alarmas. Bueno, claro, la similitud de la forma del atentado es exactamente igual y lógicamente que llama la atención, pero claro, como nosotros ya teníamos algunos indicios de la participación de algunas personas, esto iba como avanzando en aclarar, ¿cierto? Y bueno, y ahí había una figura clave después que fue Michael Townley el que puso la bomba en las dos situaciones.
Claro, aparece esta figura, el nombre de Michael Townley. En ese caso, en el caso de Orlando Letelier, se descubrió su participación por la petición de unos pasaportes falsificados. Está todo muy bien relatado en el libro. Y la similitud de la bomba, de la manera en que la habían puesto en el automóvil, de un atentado tan parecido, y otros elementos que ustedes ya habían recibido les hicieron darse cuenta que esa era la persona clave. Ustedes estuvieron frente a Michael Townley, participaron en el año 83 en el juicio de extradición que Argentina estaba pidiendo extraditarlo desde Estados Unidos. ¿Cómo recuerdas ese momento, Sofía? Bueno, tú tuviste que declarar en ese juicio. A mí me tocó declarar los antecedentes que teníamos, etcétera, y él estaba frente a mí. Bajaba los ojos, pero tenía una mirada muy fría y fue muy impactante para nosotros estar en un mismo espacio, bajo un mismo techo, con quien sabíamos había sido el criminal. Sin embargo, después logramos de alguna manera contactarnos con él a través de una carta que le mandamos. Porque Robert Scherer, que era funcionario del FBI, nos dijo que Townley había quedado muy conmovido de vernos y que había dicho que iba a ayudarnos. Aquí está la carta, relatada en la página 169 del libro, que dice así: Señor Townley, tenemos ansias de verdad, justicia y paz para nosotras y nuestras familias. Le pedimos nos entregue la verdad acerca de los hechos que usted conoce y que provocaron la muerte de nuestros padres. Sigue la carta, pero ese es el centro. ¿Alguna vez él entregó toda la verdad o creen ustedes que él se guardó parte de esa verdad? No, yo creo que sí, que entregó todo lo que sabía cuando la jueza Servini lo interrogó. Bueno, quiero decir que se acaba de desclasificar el interrogatorio completo. Peter Kornblum, que fue entrevistado por Daniel Matamala en este mismo programa hace algunos días, ha trabajado toda su vida en desclasificación de documentos y ha logrado desclasificar esa entrevista que estaba en manos de la justicia americana y que ahora está completa, así es que la pueden buscar y leer el interrogatorio completo a Michael Townley. Angélica, tú estuviste frente a él nuevamente, después en Italia. Claro, cuando lo estaban juzgando en Italia por el caso Leighton, el fiscal Salvi nos dijo, podríamos hacer una nueva entrevista para ver si avanzamos más. Pero llegó el día del interrogatorio, que fue muy impresionante. Él declaró detrás de un biombo, así es que fue impresionante escuchar nuevamente su voz, nuevamente el relato de un crimen parecido, pero un crimen a un chileno en el extranjero. Y en ese momento, aunque había un acuerdo, él se negó a entrevistarse conmigo. ¿En algún momento él manifestó arrepentimiento, les pidió perdón? No. Lo que hizo fue entregar toda la verdad. Y es bien impresionante lo que tú mencionas, la declaración completa. Es muy impactante, porque relata con toda claridad cómo él recibió la orden, cómo viajó a Argentina, cómo puso la bomba, todo. Sí, porque de verdad que él es el autor material, pero yo encuentro que lo más relevante y tremendo son las órdenes que se dieron de parte de miembros del Ejército de Chile. Es la cadena de mando que él deja muy claro justamente en todas esas declaraciones. Tú lo dices, Cecilia, en una declaración, esta es del año 83, a mí me llamó mucho la atención. Tú dices, siento pena de no sentir odio. Me parece raro, a propósito de Townley, que no sienta agresión, que no quiera salir a gritar a la calle, por ejemplo, en contra de él. Y después dice, él es el eslabón de una cadena, una persona más, él no actuó solo. Y él da cuenta de esta cadena que, según la justicia, pudo comprobar, parte en Manuel Contreras, aunque ya vamos a hablar de eso, la imposibilidad de hacer
subir aún más la responsabilidad de mando. Pero Manuel Contreras, Pedro Espinosa, Raúl Neumann, y de ahí en adelante hay un número importante de personas que fueron finalmente condenados por la justicia. 7 militares y 2 civiles. Lo impresionante es eso, te fijas cómo además se jactaron, celebraron una situación como esta. Bueno, no sé por las razones que ellos pensaban tener, pero de verdad, y además que venía de una autoridad máxima la orden para ejecutar estos crímenes, ¿no? Mi padre y mi madre. El primer signo de justicia se hizo en Argentina. En Estados Unidos no se pudo hacer. Michael Townley, a pesar de que él declaró y reconoció la responsabilidad, él estaba declarando por el juicio a Letelier y por un acuerdo político sus declaraciones no pudieron usarse para condenarlo también por el juicio a Pero ese acuerdo Prats. político no era legal, porque no estaba firmado por personas que tenían autoridad para firmarlo. Por lo tanto, se basaron en algo que no era válido legalmente. Y Estados Unidos le dio protección de testigos y Michael Townley tiene paradero desconocido y no cumplió nunca condena por su responsabilidad en el asesinato de sus padres. Pero sí la justicia argentina logró hacer un trabajo importante. Es muy impresionante en el libro ver que a pesar de tantos obstáculos que ustedes fueron encontrando en el camino, obstáculos muy poderosos, también hubo otras personas que hicieron un trabajo a veces mucho más allá de sus responsabilidades. El fiscal norteamericano, la jueza María Servini de Cubría en Argentina, periodistas que trabajaron en investigación, todos ellos están nombrados en este libro y de alguna manera es gracias a ellos que finalmente se logra justicia y se obliga a la justicia chilena a hacer algo. ¿Tienen sentimientos de decepción hacia lo que pasó con la justicia chilena? A ver, primero alegrarnos de que se logró hacer juicio en Chile. Por años pensamos que nunca lo íbamos a lograr. Sin embargo, por una estrategia jurídica de la doctora Servini, se logró pedir la extradición de todos estos oficiales y al no extraditarlos tuvieron obligatoriamente que hacer el juicio aquí, cosa que el juez Alejandro Solís asumió y se logró la condena de 7 oficiales de ejército. Sin embargo, la verdad es que uno no puede creer que no se haya podido terminar el juicio con las personas que también fueron responsables. Y ¿qué faltó? Faltó, desde luego, Augusto Pinochet, que desde el punto de vista de la justicia argentina es absolutamente responsable en la cadena de mando, y por un juicio de caravana de la muerte que él tenía, donde había sido decretado con problemas de salud mental, fue causa juzgada y no fue posible juzgarlo en el caso nuestro. Pero según Argentina, Sofía, y las investigaciones de la jueza Servini, Pinochet era el primero en esta cadena de mando. Exactamente. Claro. Sin embargo, en Chile algunos médicos lo declararon demente. Situación que después, a propósito del caso Rix, se probó que no estaba así, que no estaba demente. Y sin embargo, como ya era cosa juzgada, no se pudo reabrir el juicio en contra de él. Pero están los datos, está la información. Y lo otro que nos quedó siempre pendiente en términos de una justicia más completa es que desafortunadamente la Corte Suprema estableció la media prescripción, cosa por lo cual hoy día, hace una semana atrás, Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay varios casos que fueron juzgados de esa manera, lo que es absolutamente contra el derecho internacional. Y eso significó rebajar las penas de quienes habían sido declarados culpables, culpables de la planificación, del mando y de la ejecución física incluso del asesinato. Yo espero que se hagan las
rectificaciones legales en Chile para que eso no se pueda volver a ocupar ese sistema. De todas maneras, Cecilia, ¿sientes que cumplieron esa promesa que alguna vez le hicieron a sus padres de lograr verdad y justicia? Sí, yo en este momento ya siento que hemos cumplido con una etapa muy importante en nuestras vidas, que significó, bueno, mucho esfuerzo, no solo de nosotros, sino que también de nuestros maridos, de nuestros hijos. Fue una vida que había que combinar entre esta exigencia y esta voluntad que teníamos de buscar justicia y verdad, con seguir con la familia, poder tener una familia unida. Y trabajar, que a mí me llamó mucho la atención en todo el relato que ustedes hacen en el libro, y qué bueno que nombras a los maridos, a Jaime, a Víctor y a Isidoro, a los tres, porque se ve el compromiso de cada uno de ellos. Las tres hermanas Prats son viudas, así es que este libro también es dedicado a esos maridos que entregaron parte de su vida y de su matrimonio en acompañarlas a ustedes y en hacer de esto una causa propia. Se les ve yendo a los tribunales, participando de cada una de las instancias, a pesar de que cada uno tenía su propia profesión, su trabajo, y tenían que sacar y nosotros adelante también, su familia. Cada una de nosotros logramos desarrollar profesionalmente una vida profesional bastante extensa cada una, no sé cómo, la verdad. Sí, realmente no es bien impresionante, porque en el relato se puede ver la cantidad de veces que tuvieron que viajar a Argentina, a Estados Unidos, a Europa, con una inversión además importante en cada uno de esos juicios, así es que me imagino el esfuerzo que eso significó. Y Cecilia nombraba a los hijos, a los nietos del matrimonio Prats, Cuthbert, y bueno, ahora a quienes serían los bisnietos. Y hay una figura muy bonita en el libro, y que lo dicen las tres en distintas instancias. Esta es una familia que se rompió completamente en el momento del asesinato, pero que se reconstruyó basada en el amor y no en el odio. ¿Cómo creen que se logra eso? No sé cómo. Lo que sí podemos decir es que miramos a nuestros hijos hoy día. El domingo tuvimos una reunión familiar muy linda, conmemorando los 50 años. Sí. Y yo los miraba y de verdad pensar en que cada uno de ellos vive tranquilo, vive en paz, ha pasado toda su juventud y toda su vida sin sensación de odio, sin sensación sin sensaciones negativas, construyendo para mejor. ¿Y ustedes viven en paz también? Sí. Después de tantos años de haber tenido que luchar, pelear para lograr esa verdad, hoy día sienten que descansan tranquilas en esto. Lo más que pudimos. Yo tengo la sensación de que hemos hecho eso, lo más que pudimos, y hemos hecho el mayor aporte posible también, porque cada día que estábamos en tribunales, que estábamos en Argentina, uno sabía que estaba luchando por la verdad del caso de nuestros padres, pero también eso era fruto para otros casos, porque todos están relacionados. Aquí en Chile, para muchos casos, eran los mismos autores. Entonces, y muchos que quedaron sin verdad y sin justicia. Y todavía hay personas sin verdad y justicia. Entonces, ese es un tema que nos preocupa. Ese es un dolor, porque uno sabe el dolor que es. Todavía pensar que hay tantas familias que aún no han encontrado a los restos de sus seres queridos, vivir con esa incertidumbre de qué fue de ellos, qué pasó con ellos. Siempre pensamos en eso, siempre nos recordamos eso. Y escribir este libro, fíjate, de alguna manera que no lo pensábamos hacer y de repente nos encontramos escribiendo. También es una invitación a que se escriba sobre el tema, porque tantas familias chilenas tienen tanto que contar. Nosotros nos demoramos un año en hacerlo y nosotras mismas adquirimos una perspectiva distinta cuando miramos para atrás lo que habíamos hecho. Y pienso que tantas familias chilenas tienen tanto que contar.
y además hay tantas generaciones nuevas que no conocen lo que pasó contado así en primera persona. Y quiero decir además que está escrito de una manera en que es fácil de leer, no es un documento pesado, cargado políticamente, que pudiera resultar a lo mejor difícil. Les quiero decir que me lo leí en 2 días, me pareció no solamente interesante, sino que no podía parar de leerlo. Está contado en primera persona con los sentimientos de cada una de ellas. Y para cerrar esta entrevista, y una figura que me llamó la atención es como ustedes relataban lo difícil que fueron esos primeros años luego del asesinato, en que ustedes mismas lo bautizaron así, pero ustedes eran las apestadas, dicen, que la gente se les arrancaba y cruzaba la calle para no estar con ustedes. ¿Cómo sienten que después del paso de los años ha cambiado la memoria de su padre o se ha realzado la memoria del general Carlos Prats, su espíritu constitucionalista, su lucha por evitar el golpe de Estado, y de qué manera se le recuerda hoy distinto, y ustedes también han sido reconocidas por eso? Mira, los 50 años, claro, aparte de haber logrado verdad y justicia, 50 años en que en este momento el legado de mi padre ya es reconocido, es expresado en mucho, por ejemplo, hemos tenido algunas conmemoraciones, algunos recuerdos oficiales también del Estado de Chile, en que reconocen la figura de mi papá y su legado a la del respeto a la Constitución. Y eso es lo que nosotros cuando rescatamos las memorias de mi padre, quisimos también que esto perdurara, ¿ya? No solamente que el hecho se conociera en Chile, sino que también se resaltara la postura de mi padre, la postura constitucionalista. Eso, la figura del padre y también de la mamá, porque Sofía Cuthbert también es reconocida en este libro. Pero yo quiero agregar, antes de hablar de mi mamá, de mi mamita, que lo importante ha sido que el ejército ha reconocido la figura de mi papá y ha tomado esa línea para seguir esa línea, a partir del general Cheire. El general Cheire hizo el funeral de honor del ejército, que no se había hecho. Que se lo debían. Después se nombró con el nombre de mi papá el campo militar en San Bernardo. Después, ha habido muchas ceremonias y reconocimiento a su figura por parte de los comandantes en jefe de Óscar Izurieta y de Fuente Alba y de Oviedo. Y de esa manera reparar en parte las afrentas que se hicieron después del asesinato. Y sobre todo que el ejército tenga como objetivo, que la Constitución le manda, mantener el respeto a la Constitución, y que tengan como símbolo a mi padre y al general Schneider. No podemos olvidarnos que fue la primera víctima de este periodo tan trágico de nuestra patria, como referentes. Ahora, de mi mamá, ¿qué puedo recordar de ella? Su paz interior, su fortaleza, su tranquilidad, su generosidad. Era una persona con... Su entereza. Su entereza. Su alegría. Sí. Y yo no puedo dejar de decir que al escucharte decir su paz, su tranquilidad, su entereza, su fortaleza, yo creo que ustedes heredaron eso también de su mamá, lo han demostrado en toda una vida, trabajando para lograr esta verdad y esta justicia, una vida entera relatada en este libro que nuevamente los voy a invitar a leer porque es realmente muy interesante, es parte muy importante de nuestra historia y de su historia, que yo les agradezco haber compartido con nosotros por primera vez las 3 juntas en una entrevista en televisión. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Gracias. Ha sido muy grato. Para mí también. Muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista. Gracias.